día se está viendo esa posibilidad. Y por eso que ustedes deben sentirse contentos de lo que están haciendo, deben sentirse felices de que están participando en una época y en una etapa histórica que puede darle frutos muy beneficiosos para Chile. Yo les quiero hablar de, básicamente la pregunta que yo quiero contestar ¿es posible en Chile tener una educación de calidad que no solamente les entregue una instrucción a las personas para que sepan ganarse la vida de buena manera, sino que también una educación que los habilite para ser seres integrales, críticos, ilustrados, autosuficientes, autovalentes, capaces de construir vínculos afectivos más sanos, más productivos, más confortables para la existencia humana? Esa es la pregunta que uno se tiene que hacer. Y, por cierto, aparece irremediablemente la sentencia de que Chile no puede, que somos un país pobre, que no tenemos las capacidades económicas para hacerlo. Esa es la pregunta que vamos a tratar de responder con esta exposición y que espero que ustedes se la respondan por sí mismos y no respondérsela yo, aunque siempre uno, cuando tiene la palabra y tiene la información, induce la respuesta. Yo tengo, voy a ser bien honesto y decir, yo quiero inducir una respuesta en ustedes. Y una respuesta que emerge de una reflexión que yo he hecho, que muchos sabemos. Aquí están los mineros de Chile que trabajan en el ámbito de la actividad minera, y ellos saben muy bien, saben quizás mejor que el promedio de los chilenos qué es lo que está pasando en la producción minera, qué pasa con el cobre en Chile. Le pueden preguntar después a ellos, si no me creen a mí, aquí tienen a quienes le pueden decir, mira, sí, un poco exagerado en el sector, pero alguna verdad transmite en lo que dice. Lo primero que yo quiero decir, una reflexión global de la educación en Chile. Desde mi punto de vista, el modelo educacional chileno es un completo, absoluto y total fracaso. El modelo como instrumento de eliminación de las desigualdades o reducción de las desigualdades de cuna, que se llama, simplemente no logra eso. Y desde el punto de vista de los costos tampoco lo logra. Lo vamos a ver por qué. Pero primero, ¿cuál es este modelo? Es un modelo de privatización. Hemos convertido el sistema chileno de educación en básicamente un modelo privatizado, donde los establecimientos educacionales estatales han sido reemplazados progresivamente por establecimientos privados a nivel de colegios, por ejemplo. En la educación municipal, si el año 81 teníamos cerca del 80% de las matrículas en colegios municipalizados, estatales, hoy día tenemos menos del 40%, y en los colegios subvencionados particulares ya estamos sobre el 50%. Hay un proceso continuo de instalación de un modelo de educación privada. Ahora, el problema no es que tengamos establecimientos privados. Lo que está detrás, y lo que yo quiero leer de esto y que ustedes lean, es que hemos cambiado el eje de la educación, desde el derecho a ser educado al derecho a lucrar, es decir, a obtener ganancias y beneficios y distribuir. Ya esto es importante tener claro de cuando hablamos de privatización y de instalación de la lógica del lucro, de qué estamos hablando, porque hoy día escuchaba a los rectores de las universidades privadas en un programa de televisión en la CNN y decían, no, si el lucro no está mal, porque resulta que si tenemos excedente nosotros lo reinvertimos en las universidades y eso es bueno para la calidad, para mejorar la educación. Eso no es lucro. Lucro es obtener ganancias y distribuirlas entre sus propietarios. Una universidad puede tener excedente y esos excedentes invertirlo en infraestructura, puede invertirlo en becas, puede invertirlo en bibliotecas, en mejorar el staff de profesores, y eso no tiene problema, eso no es lucro. Cuando uno tiene como meta el lucro, es completa y absolutamente opuesto al derecho a la educación y a la calidad de la educación. Y esto es muy simple y muy sencillo.
Para maximizar el lucro yo tengo que subir el precio y bajar el costo, agrandar la diferencia entre lo que gano y lo que me cuesta generar esta actividad. Y en educación, ¿cuál es el precio? El arancel. ¿Y cuál es el costo? La calidad. El costo de la educación es pura calidad. Si yo quiero mejorar la biblioteca, más costo. Si quiero tener buenos profesores, más costo. Si quiero reducir el número de estudiantes por profesor, más costo, etc. O sea, cuando yo maximizo el lucro y obtengo el lucro como meta del proceso educacional, yo tengo que encarecer el servicio y tengo que reducir la calidad, el costo. ¿Y qué es lo que ha pasado en Chile? ¿Cuál ha sido el resultado de este sistema de privatización? La educación más cara del orbe, del mundo entero. Y esto ya no lo digo yo, gracias a Dios, no soy el único que lo dice la revista el diario Estrategia. Salió publicado el día 4 de julio un artículo en donde dice precisamente por qué la educación chilena es la más cara del orbe. Y además dice algo así. Del Producto Interno Bruto per cápita, o sea, del ingreso nacional que más o menos en promedio se produce en Chile por persona, que se produce, no que tiene cada persona, que se produce en promedio por persona, es como el 23-24%. Pero a ese diario se le olvida que hay que agregarle el endeudamiento, porque los estudiantes en general, la realidad del problema del endeudamiento es que 9 de 10 chilenas, sino más, 95% de la familia chilena no puede pagar la educación, no la puede pagar, entonces tiene que recurrir al endeudamiento. Entonces el costo real de la educación en Chile no es un 23% sobre el Producto Interno Bruto per cápita, sino que es en torno al 72%. Al 72%. Y el mismo Banco Mundial sostiene que un estudiante sale al mundo laboral y el costo del endeudamiento, o sea, lo que tiene que pagar por el endeudamiento y por muchos años, es casi 2 veces su salario anual. Es decir, esto es algo total y absolutamente descabellado. Estoy educando gente para que ni siquiera sea capaz de pagar sus créditos y sus necesidades básicas, sino que ni siquiera le alcanza con el ingreso que está generando, produciendo como un profesional, no le alcanza ni siquiera para pagar el endeudamiento. Entonces hemos construido un sistema educacional privatizado, vale decir, centrado en maximizar el lucro, que ha deteriorado la calidad y se ha constituido en un factor extremadamente caro. Fíjense que el nivel de educación, en el año 83 prácticamente el 100% de las matrículas estaba en las universidades del CRUCH. Hoy día está en torno al 50%. Entonces estamos claramente en un proceso de privatización, de lógica del lucro. Y esto es lo que importa. Privatización no es que tengamos colegios o universidades privadas o de propiedad privada, que no sean del Estado los establecimientos. Porque la Universidad Austral no es estatal, es privada, pero es una corporación, pero que no tiene fines de lucro. Lo mismo que la Universidad de Concepción. No estamos hablando de la propiedad, estamos hablando de la lógica que opera detrás del modelo. Y la lógica que aquí opera es el lucro. Y insisto, maximizar el lucro es muy caro el servicio, aumentar el precio y bajar el costo, y el costo es calidad. Si yo quiero y pongo el eje central en el derecho a la educación, aquí pasan 2 cosas. Primero, tengo que tratar de cobrar lo más bajo posible. ¿Por qué? Porque el precio o el arancel es una barrera al ejercer ese derecho. Yo pongo un impedimento, una limitación. El que quiere educarse tiene que pagar. Entonces cuando yo le pongo un precio, un valor al arancel, estoy poniendo una barrera y estoy limitando el derecho. Estoy negando, aunque sea bajo lo que yo cobro, es una forma de negar el derecho, es decir, en contra de la esencia de lo que es un derecho. Los derechos no tienen precio. Yo no puedo ejercer un derecho si tengo que comprar ese derecho. Cuando yo tengo que comprar por un derecho, ya dejo de tener ese derecho. Desaparece como derecho, es la negación del derecho. Y al mismo tiempo, cuando yo quiero asegurar ese derecho, tengo que gastar mucho más que cuando yo
Esto es en el mundo privado. Porque en el mundo privado yo tengo, o sea, la lógica es bajar el costo de la educación. Bajar el costo, no el precio, el costo, que no es lo mismo. El precio es lo que yo cobro por concederte el derecho o porque tú quieras acceder a ese derecho. Costo es lo que me cuesta darte a ti la educación. Y eso es profesores, infraestructura, libros, tecnología, etc. Y entonces, si yo quiero asegurar ese derecho, tengo que invertir y gastar mucho en educación. Y gastar lo que efectivamente se necesita para que esa educación sea de calidad. Y eso se da entonces cuando yo tengo... ¿Cuándo es óptima esa situación? Cuando el precio es cero y cuando el costo es máximo. Y esa es la famosa sistema de educación gratuita, que no es gratuita, porque lo paga la gente con sus impuestos, lo paga Chile con sus recursos naturales, lo pagan las personas con su trabajo, que se les descuenta un impuesto y que ese impuesto se va después al Estado para que con este impuesto se... Por lo tanto, no es gratis. Cuando uno pide educación, entre comillas, gratuita, no está pidiendo que no me paguen, que no me financien, que no cobrar ni pagar, ni hacer ningún esfuerzo productivo por mi educación. Eso no es así. Todos sus padres pagan impuestos, todos los que trabajamos pagamos impuestos. Y lo que estamos planteando acá no es un modelo en donde no pague y la cosa sea gratis, sino que un modelo de financiamiento distinto. Un modelo como el que hoy día existe, en donde el que tiene dinero, el que tiene riqueza, el que tiene una posición social buena puede acceder a esta educación y de buena calidad. Y el que no lo tiene, no puede acceder. Y a lo que accede es a una de menor calidad. Si es que se puede llamar calidad a lo que muchos establecimientos entregan, ¿no? Y que simplemente lucran y no les interesa bajo ningún aspecto la calidad de lo que están ejerciendo. Entonces, el punto es este, aquí, o financiamos vía colectivo un acuerdo social en donde queremos asegurar el derecho para los estudiantes, para las nuevas generaciones, no solamente porque necesitan un sistema de formación que les habilite para ser ciudadanos competentes en todos los ámbitos, no solamente en lo que están estudiando, en la experticia que están estudiando, sino que competentes políticamente, competentes socialmente, habilitados para construir vínculos superiores, no primitivos, para evitar las relaciones violentas, el maltrato, para ser educados en el respeto del otro y del pensamiento distinto y de lo que es la convivencia en la diversidad o en el no acuerdo. Bueno, tanto así el sistema que hoy día mucha de la plata que el Estado gasta en educación se destina al lucro, o sea, va a ser repartido como excedente para los propietarios de establecimientos educacionales. El 70% de los colegios que reciben aporte del Estado tienen fines de lucro. Y en la universidad pasa lo mismo. Ahora, la situación más grave se da a nivel de la educación superior, porque ahí el Estado prácticamente aporta un 15% del presupuesto y el 85% lo pone la familia. Por lo tanto, si hay un nivel crítico en cuanto a fuentes de financiamiento, porque en los otros ámbitos el Estado se compromete un poco más, pero es un compromiso que parte de ese se va a la repartición de excedente. Ahora, la pregunta es, ¿esto siempre ha sido así? Bueno, entre el año 1950 y el año 1972, el gasto público en educación crecía a tasas del 10% anual. Llegamos a tener un 7% del Producto Interno Bruto gastado en educación. Hoy día, el Estado hace un esfuerzo equivalente al 3,3% del Producto, menos de lo que existía, menos de la mitad. Y hoy día tenemos una población educacional que sea más que duplicado, un poco más del doble. Por lo tanto, con menos recursos, duplicación de la población estudiantil, menos recursos. Conclusión, deterioro significativo de la calidad. Y además tienen que tener presente que de eso que gasta el Estado no se va a infraestructura, no se va a profesores, no se va a becas, se va a excedentes que se retiran
por parte de las instituciones que lucran con las platas del Estado. Esto cambia con la dictadura militar. La dictadura militar llevó el gasto público en educación del 7% al 3,3%, que es hoy día. Y la concertación efectivamente incrementó el esfuerzo educacional, aumentó más de lo que había hecho la dictadura, pero nunca en la medida de lo necesario, nunca en la medida de lo suficiente. Entonces ahí se aplica perfectamente este elogio al sentido común del que nos hablaba Eduardo Galeano, que decía sí, efectivamente hoy día las diferencias de ingresos entre los hombres y las mujeres han disminuido, son menos que en tiempos de la colonia. Y probablemente, decía Galeano en ese elogio al sentido común, en 500 años más la desigualdad entre el ingreso de las mujeres y del hombre desaparezca. El único problema es que en 500 años más no vamos a estar bien, ninguno de nosotros. Entonces, aquí hay también un problema de política, ¿no? Y esta es una discusión que yo tuve y que me acordé de esa discusión porque viendo todos los videos que han subido de mis entrevistas al YouTube, me encontré con una antigua en que yo peleaba con este genio de las comunicaciones que es el del Río. ¿Lo conocen? Que hace el programa de Tolerancia Cero. Es que nunca lo he visto ahí, hace un programa en la noche que es Última Mirada. Entonces el tema era que se había aumentado el gasto en educación. Y yo le decía que no era suficiente, que no era aceptable. Entonces me decía, no, pero entonces ustedes no están contentos y que no encuentran que esto es un progreso, no es un progreso, porque en políticas públicas, o resolvemos los problemas o no los resolvemos, no aumentamos un poco el gasto en educación y dejamos la situación tal cual está. Aquí, para eso están los estados, para resolver los problemas, para hacer inversiones cuantitativas, significativas, ¿no? Que efectivamente cambien el curso de la historia, que modifiquen contundentemente los problemas. Entonces, claro, subió el sueldo mínimo en 200%. Uno puede decir, fantástico, pero si resulta que el sueldo mínimo es 5.000 pesos y yo lo aumento en 200%, llego a 15.000 pesos. Y yo no sé si uno dice, bueno, esto será un aumento importante. No es importante, y eso es lo que yo le discutía. No es importante, no resuelve el problema. No estamos enfrentando las dificultades que hoy día aparecen en el sistema. Bueno, la concentración ha aumentado, pero no ha logrado salir del 3% de inversión pública en educación. Entonces hoy día tenemos un país que es el que menos gasta a nivel del mundo en materia de educación, 3,2, 3,3%. El promedio de los países de alto desarrollo con los cuales nosotros nos comparamos, ¿cierto? Porque no nos vamos a comparar, yo sé que lo que voy a decir está feo, pero no nos vamos a comparar con Bolivia, ni con Perú, menos con Argentina, ni con Brasil, México tampoco. Nuestros primos interpares son Alemania, Francia, Europa, Estados Unidos. Un ministro de Hacienda, de la democracia, entre comillas, el señor Fauci, dijo: bye bye Latinoamérica, ahora nosotros nos vamos a jugar a las grandes ligas. Ya, pues, estamos en las grandes ligas. ¿Cuánto gastan en educación las grandes ligas? ¿Cómo juegan a la educación las grandes ligas? Pues invierten 5% del Producto Interno Bruto, esfuerzo público, ¿no? Y nosotros 3,1%. Falta un poquitito, ya vamos a llegar. En 500 años más llegaremos. No sé si alguno de ustedes acá tiene 500 años para esperar titularse. Yo por lo menos no arriesgaría tanto tiempo, ¿no? Ahora, el problema más grave de Chile, del sistema educacional chileno, es que es un gueto. Es decir, en los sectores municipales, estatales, estudia el 85% de los que están en el sector más pobre, 60%. Y ojo, porque algunos dicen, bueno, es que 60% es muy grande. No es muy grande porque en Chile, por lo menos un 80% de chilenos viven en la pobreza. Es decir, no tienen, estoy diciendo que vivan debajo de los puentes, estoy diciendo que no tienen el ingreso adecuado para satisfacer sus necesidades. Por lo tanto, cuando hablamos de un 60%, estamos hablando de sectores bastante precarios. Piensen ustedes, es curioso lo que les voy a decir, quizás no me crean, pero en el 20% más rico, en Chile,
está, claro, no me lo van a discutir eso, Angelini, Lux, Macri, presidente Piñera. Está mal el presidente Piñera, 30% de aprobación. Muy poco, ¿no? Muy poco. No se lo merece tanto, pero les voy a decir por qué no se lo merece. Porque es un hombre que ha sacrificado, ha perdido riqueza por servir a la patria. Hoy día es el que menos gana de todos los multimillonarios que viven en Chile. Es el más pobre de los ricos. En términos relativos, eso es algo que quiere decir. Pero piensen ustedes que, volviendo al tema este, en el 20% más rico están todos ellos. Y además, la nana. Una nana en Chile está en el 20% más rico. Ustedes no me creen, si me miran con cara así, no, eso sí que no. Ahí sí que no comparto esa. Pero vean las cifras de Mideplan, la encuesta que hacemos. Para estar en el 20% más rico hay que tener un ingreso personal de 350.000 pesos. Y hay nanas que, con lo que se les paga, más todos los otros bienes que reciben, están en el 20% más rico. Uno dice que esto no puede ser. ¿Cómo en el mismo sector social está la nana y Angelini, la nana y el Piñera? Es porque este país es tan desigual, han deteriorado tanto las condiciones de vida, que corrieron toda la escala de ingresos hacia atrás. Entonces, si en los años 60, que era más o menos obvio, una nana estaba en el 20% más pobre, porque la escala de ingresos estaba mejor distribuida, lo que hicieron fue correr todo atrás. Entonces, los más altos ingresos que hay hoy día en Chile es el sueldo de una nana. Eso es así. Es impresionante. Y claro, en el 0,001% hay un grupo que gana de manera gigantesca. Luxig, por ejemplo, ganó en un año, según la revista Forbes, 8.100 millones de dólares. Equivale a 400.000 o 500.000 estudiantes. 500.000 estudiantes, medio millón de estudiantes, haciendo toda su enseñanza superior durante 5 años, a cero costo. Medio millón de estudiantes. Entonces, claro, por eso que si yo tomo el 20% más rico, o sea, de los que tienen los más altos ingresos, entra ahí desde la nana hasta Luxig. Y el más pobre de los ricos, presidente. Toda mi solidaridad en esta situación. No saben lo que me gusta que esté tan deteriorada su situación política. En fin, la segregación es una de las características del sistema educacional. ¿Y qué significa eso? Que este modelito único en el mundo, una verdadera novedad, ¿cómo puede decir? Una regalía, ¿no? Una especie de expresión única en el mundo, ¿no? Es una rareza. Bueno, este modelito es un mecanismo para agudizar las desigualdades. Antes uno suponía que con la educación uno sacaba un crío al mercado y con su educación podía, si venía de una familia de clase media baja, podía subir un poco la escala social y tener acceso a una vida mejor, digamos. Pero hoy día no es así. Hoy día lo que hace el sistema es profundizar, acrecentar e incrementar estas desigualdades. Es un mecanismo que profundiza la desigualdad y la injusticia social, y no es al revés. Y en ese sentido es un modelo completamente ineficaz. Entonces, como modelo, no es eficaz, no logra su objetivo, y no es eficiente porque no lo produce al más bajo precio, sino que al más alto precio del planeta. Y por eso es que yo digo que este sistema es total y absolutamente un fracaso. No hay nada que lo salve. Algunos dicen que es una revolución tener 1 millón de estudiantes en la universidad. Primero que nada, discutamos qué es universidad. Porque si yo hago un galpón, o mejor, voy a hacer una cosa más eficiente todavía.
a cada metro, a cada carro del metro de Santiago le voy a poner universidad. ¿Ya? Y voy a meter a todos los estudiantes adentro del metro, así como en la mañana, ¿no? Y a la salida del metro les voy a dar un cartón. Eso que yo sepa no es universidad, pero podría yo llamarle universidad. Hay muchas universidades en Chile que son una silla por la cual pagan una enorme cantidad y no se le entrega ni calidad, ni formación, ni las infraestructuras adecuadas, etc. Por lo tanto, 1 millón de estudiantes habría que ver si están efectivamente estudiando en la universidad. Y realmente habría que calcular y estimar qué porcentaje de estos estudiantes efectivamente están recibiendo una educación superior. Pero además hay otros datos. En los años 60, el 20% de los estudiantes estaba ya sea o en la universidad o en un instituto profesional. Hoy día el 26%. No digamos que es un cambio sustantivo y significativo en materia de cobertura educacional. Pero en fin. Bueno, Chile, como les decía, una de las características es que su modelo educacional es un mecanismo para profundizar la desigualdad y no es un mecanismo para disminuirla. Y entonces hay que hacer esta relación. ¿Por qué Chile es un país de los más desiguales del mundo? ¿No tendrá algo que ver con el sistema educacional? Por cierto, obvio que tiene que ver. Si los estados invierten en educación es precisamente porque es un mecanismo tremendamente eficaz para reducir la desigualdad. Y si nosotros tenemos en Chile un modelo que lo que hace es agudizar la desigualdad, como conclusión tendríamos que tener una tremenda desigualdad. Fíjense los datos de la encuesta que hacemos. Entre el año 2006, y esto recién se está apareciendo, porque hasta el 2009 Chile era un país que reducía la pobreza y que la desigualdad, si bien era mala, no se agudizaba. Pero en maneras de como ellos miden la pobreza, ¿no? En ese entonces se medía con 47.099 pesos. O sea, en Chile uno dejaba de ser pobre y se tenía 50.000 pesos. Con 50.000 pesos ya no se era pobre. Entonces, con esas formas de medición que teníamos, Canadá, fíjense ustedes, Canadá tenía más pobreza que Chile. Canadá tenía como un 17% de pobreza y nosotros un 13%. Éxito de las políticas sociales de Chile. Hemos reducido la pobreza. Pero si uno hacía un cálculo así al ojo, ¿no? De cuánto eran las necesidades que había que cubrir en Chile, llegaba a una cifra de 80%. 80%. Hoy día ya es más claro. Cuando yo tiré esa cifra, el año 2002, me acusaron de ser un terrorista, de que no tenía ninguna idea de lo que pasaba de verdad en Chile, y yo simplemente hice un esfuerzo, nada más decir, a ver, y no lo hice yo, lo hicimos un grupo de economistas, ¿qué es lo que cuesta vivir en Chile? ¿Cuánto cuesta, una educación? Y eso que nosotros no consideramos ni la educación ni la salud. Suponíamos que la educación y la salud estaban entregadas. ¿Para qué voy a seguir? Lo sacamos afuera. Teníamos cálculos así tan básicos como dos actividades de recreación por año. O sea, o íbamos al cine 2 veces al año, o íbamos al estadio 2 veces al año. Las dos cosas no, por supuesto. Una recreación, un abrigo cada 10 años. Lo mínimo de gas, lo mínimo, etc. Y llegábamos a que 8 de 10 chilenos no cubrían esas necesidades. 8 de 10 chilenos. Entonces, claro, uno mira la cifra de Mideplan y dice 13% de pobreza. ¿Cómo 13% de pobreza? Bueno, claro, como si yo les decía, si a la nana la tengo en el 20% más rico, ustedes pueden imaginarse qué cantidad de gente que gana menos que una nana, un poquito menos que una, está considerada en el 60% más rico, en el 40% más rico, en el 50%, de la mitad hacia arriba. Entonces, obviamente las formas de medir. Ahora, si yo tomo, por ejemplo, el máximo ingreso del año 2009 del decil más rico y lo comparo con el máximo ingreso del decil más pobre, entre el año 2006 y el año 2009 la diferencia pasó de 980 veces a 2200 veces. Y eso que yo no estoy considerando aquí, porque aquí estoy tomando los datos de la CACEN.
Y el máximo ingreso por persona de la CACEN me dice que es 47 millones por mes. Pero solo Piñera, en un año, ganó 9.000 millones de pesos por mes. Por lo tanto, la desigualdad entre el ingreso del presidente de la República, que no es, que yo sepa, no es, eso no se lo ganó como presidente. A mí no me han informado, pero me dicen que no es como presidente, sino que como especulador, porque él no es un inversionista, no es un empresario, un especulador financiero. Jamás ha hecho empresas, siempre ha movido influencias para obtener ganancias. Bueno, si yo tomo ese ingreso con el máximo ingreso del 10% más pobre, llego a 250.000 veces. ¿Saben lo que es? 250.000 veces. Entonces, nosotros vivimos en un país donde las desigualdades son abrumadoras, son gigantescas, al punto en que ya son intolerables, porque cuando yo tengo a 9 de 10 chilenos que con suerte cubren sus necesidades en un mínimo apropiado, y de ahí para abajo, entonces estoy en un país curioso, un país que está llegando a los límites de la intolerancia, de lo que es inaceptable. Y entonces, por eso que se sorprenden los medios, y siempre es una cosa como, ¿qué pasó en Chile? ¿Por qué tanta molestia con la educación? ¿Qué es lo que refleja esto? Obviamente, no refleja sino una realidad escondida, oculta. Nos cuentan un cuento, nos arman un Chile que no existe, que no es verdad, que resolvió la pobreza, que tiene el ingreso per cápita más alto de América Latina. Y entonces, claro, si a uno le dicen que nosotros tenemos el ingreso per cápita más alto de América Latina, normalmente uno tiende a pensar que cada chileno, en promedio, es más rico. Porque esas son las cosas que van dejando, como esto de Piñera, ¿no? Que dijo que iba a poner 4.000 millones de dólares más en la educación. Y te dicen, es que el 40% del gasto en educación superior es un 2% del Producto Interno Bruto, pero anual. Esto lo va a gastar en 8 años y no sabemos cómo lo va a gastar. Siempre esa manera tendenciosa, manipuladora, de poner las cosas de tal forma que uno piense, te inducen a pensar algo que no es correcto. Porque si te dicen que eres el país más rico de América Latina, porque el ingreso per cápita es el ingreso por persona, son $15.000 al año. Uno dice, ¿será que yo soy una excepción, que nunca he visto esos $15.000? Soy un perdido, un marginado. Y ustedes se ríen, pero fíjate que yo una vez estaba en la radio de la Universidad de Chile diciendo estas cosas, en la radio, hablaba. Y llamó una señora y me impresionó, me dejó así como medio alterado, así dijo, llorando, la pobre señora, diciendo, yo vivo esa realidad y la vivo como si fuera un marginado, como alguien que hace las cosas mal. Y ahora me doy cuenta que es la realidad de tantos chilenos, de tantos chilenos. Ella pensaba que era una experiencia personal, porque era incapaz, porque era inadecuada, porque no sabía hacer las cosas, porque era una perdedora. Por todas esas razones ella creía que su realidad era absolutamente específica, única. Y resulta que es una realidad de la gran mayoría, de la gran mayoría de los chilenos. Bueno, ¿por qué digo yo que el problema en Chile no es de recursos? Aquí hay dos problemas que se instalan desde la economía, ¿no? Un problema de restricción de recursos y un problema de asignación de recursos. Si ustedes me dicen, quiero educación gratuita, nunca vuelvan a repetir eso, educación financiada por el Estado. Porque ese además nos falta el chascón Villegas que dice, que te regales la educación. Se nos ocurre pedir una cosa tan absurda. Eso lo utilizan eso. Es una absurda, como si le vamos a regalar la educación, si no me la regalan. Mi padre trabaja y paga impuestos. Y este país tiene riquezas que podríamos utilizar y que son nuestras porque nacimos en este territorio y nos pertenece. Y es una riqueza que la podemos usar para esto. Pero en fin. Bueno, el problema en Chile
no es el mismo problema que tiene Haití. Haití es un problema de un país que tiene limitaciones de recursos, un país pobrísimo, que no podría darse el lujo, quizás, de tener un acceso amplio a la educación de calidad para sus estudiantes. Pero ese no es el caso de Chile. Aquí no tenemos un problema de recursos, tenemos un problema de asignación. Y ese es un problema político. Por eso me gusta escuchar a los estudiantes cuando dicen, sí, esto es un movimiento político, ¿no? Porque es un movimiento político. Porque el problema de la educación hoy día, como en cualquier parte del mundo, es un problema político. Es decir, ¿qué decide esta sociedad con el producto social? Este famoso Producto Interno Bruto, del que a ustedes tanto le hablan, y yo también les hablo, antiguamente se llamaba Producto Social. Era el producto social. ¿Por qué se llamaba producto social? Porque es el esfuerzo colectivo de una sociedad. A la riqueza total que produce un país contribuyen los trabajadores del cobre, que están acá, los profesores, que estoy acá, los estudiantes, las nanas, las parvularias, todos producimos algo que se llama ingreso nacional, ingreso total. Todos contribuimos a eso. Ese es el producto social. Y la distribución de ese producto social. ¿Qué parte se llevan los trabajadores? ¿Qué parte se llevan los profesores? ¿Qué parte se llevan los funcionarios públicos? Es una decisión política. Y tiene que ver con la fuerza, con el poder político que esos distintos grupos tienen a la hora de tomar esas decisiones. En los años 60, fines de los 70, cuando Salvador Allende deja la moneda, no por voluntad propia, pero la deja, el trabajo tenía un 60% de esta riqueza. O sea, de esto que se producía anualmente, un 60% era o un salario o una remuneración. Hoy día es un 30%. ¿Qué cambió? Una sociedad. En ese entonces teníamos sindicatos fuertes, teníamos una ley laboral que permitía el derecho a huelga. Ustedes saben que en Chile no existe el derecho a huelga, me imagino que lo saben. Existe una cosa que le llaman el derecho a huelga, pero pregúntenle a ellos lo que existe ese derecho a huelga. ¿Cómo se las tienen que arreglar con esto que llaman el derecho a huelga? Había organizaciones en las universidades. Las universidades eran triestamentales, es decir, votaban y elegían al rector estudiantes, funcionarios y académicos. Hoy día ni siquiera los académicos en muchas universidades eligen al rector. Era una sociedad organizada, políticamente articulada y sólida. El resultado de eso, el 60% del Producto Interno Bruto, del Producto Social, de la riqueza, era un salario o una remuneración. Hoy día, después de la desarticulación, de la falta de sindicalización, de la falta de orgánica y actividad política del mundo estudiantil y la sociedad como un todo, había también una sociedad que tenía libertad de expresión, había medios de comunicación, que ponían los problemas en los medios, que se discutían los problemas que hoy día prácticamente es marginal. La presencia del fútbol, del reality, de todas esas basuras que nos meten todos los días en la cabeza, es abrumadora en relación a las noticias sobre las huelgas, si es que hay noticias sobre las huelgas, si es que hay noticias sobre las movilizaciones. Si es que hay noticias sobre estas cosas que yo estoy diciendo que deberían estar todos los días en los medios de comunicación, porque son los temas de Chile, lo que está pasando con nuestro país. Y invitan a un especialista que todos lo han visto cómo hablan los economistas, lo que pasa es que en realidad el porcentaje, el promedio, si uno supone esto, supone el otro, al final no dicen nada. Le dejan a uno la obligación de tratar de desenredar las tonterías que dijo para sacar una conclusión. Bueno. ¿Por qué digo yo que es un problema político de asignación? Porque Chile está en condiciones económicas sobresalientes para poder asumir sus tareas como Estado, como país, como colectivo. Año 2007, con un precio del cobre de 323 centavos de dólar la libra, las remesas de las multinacionales, 25.500 millones de dólares. 25.500 millones de dólares eran en ese entonces más de toda la inversión que hizo la minería privada en Chile entre el 74 y el 2005, que invirtieron
20.000 millones de dólares. En un año recuperaron todo lo que habían invertido en 33 años. Solo en un año. Fíjense que este año 2011, el profesor Caputo ha estimado que me mandó por las redes sociales un artículo muy interesante sobre las ganancias de la gran minería del cobre. El año 2006, 25.500 millones de dólares. El año 2007, 28.000 millones de dólares. El 2008, 23.000 millones de dólares. El 2009, 19.000 millones de dólares. El 2010, 29.500 millones de dólares. El 2011, 34.600 millones de dólares. Chao. Bye, bye. Nunca más. Se fue. Y no lo vamos a volver a ver, porque ese cobre salió de ahí y no vuelve más. No se planta el cobre. No se planta. No hay semillas de cobre que se planten. Recursos no renovables. Desarrollo no renovable. Educación no renovable. ¿A qué equivale eso? Fíjense ustedes, casi el Estado completo, 80% de todo el presupuesto del Estado. El 80% de todo el presupuesto del Estado. Es decir, se llevan un Estado entero. Lo que no se llevan es a los parlamentarios, a los presidentes, llevárselos también, ¿no? A nadie nos dejan el lastre. El lastre nos dejan y se llevan el cobre. Mal negocio, muchachos, mal negocio estamos haciendo. ¿Por qué no hacemos las cosas? Llévense a Piñera, llévense a Girardi, llévense a Frey, que bien le haría este país que se llama Frey, y llévense a... ¿Quién otro se podría llevar? A Lagos, pues. Ese mefistofélico personaje de la historia política de este país, que se lo lleven también. Que vaya a hacer políticas mineras allá. A ver si se bancan a estos genios de las políticas públicas. Esta módica suma de 35.000 millones de dólares que se van a llevar este año equivale a 3,3 veces el presupuesto de la educación. Equivale a 7,3 veces el presupuesto de la salud. A 12 veces el presupuesto de la vivienda. Entonces uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué este país elige? Porque esto es una elección. No es una cuestión técnica. ¿Por qué elegimos como país que los estudiantes salgan de las universidades, de los centros de formación superior con 20 millones promedio de deuda? ¿Por qué tienen que tener una obligación crediticia equivalente a 2 veces su salario anual? ¿Por qué una señora se tiene que levantar a las 5 de la mañana, va a hacer una cola en un hospital para que la atiendan en 4 meses más? ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué nosotros permitimos esto? ¿Por qué nosotros lo toleramos? ¿Por qué esto lo estamos tolerando nosotros? Esto es una decisión que nosotros hemos hecho, porque hacernos lesos con la cuestión política. Nosotros somos seres políticos, y las decisiones que se toman en un país, los presidentes, los ministros, los parlamentarios, son decisiones que están tomando por nosotros, y nosotros hemos mirado hacia otro lado, y hemos dejado hacer, y este es el resultado del olvido de la conciencia política, del olvido de la función política que tiene cada persona, cada ser humano. Y esto es grave, es muy grave, porque esto significa 14 horas promedio trabajadas, significa 7 empleos indecentes en vez de 10 empleos decentes, significa dolor, significa tristeza, significa infelicidad, significa violencia intrafamiliar, significa maltrato de los niños, significa maltrato laboral. Esto tiene consecuencias, no es plata que se va. Porque cuando nosotros sometemos a este estrés económico a un país, lo que estamos haciendo es deteriorando, desestructurando la vida integral y total de una sociedad. Y entonces no nos podemos extrañar de los actos de violencia, de las matanzas, del maltrato y del estado primitivo al que están llevando este país. Al estado primitivo. Estamos construyendo una sociedad violenta, porque esto es violencia institucionalizada. Y esto es porque nosotros lo permitimos. Fíjense ustedes que uno podría decir, bueno, pregúntenle a ellos por si acaso, yo solamente
ellos podrán corroborar si es verdad lo que yo digo. A lo mejor esta gente es muy buena, estos inversionistas extranjeros. Son gente de corazón noble. Ustedes saben, han negociado con ellos, se han sentado con ellos y han visto que les invitan a tomar cafecito, galletitas, ¿sí o no? Entonces son gente noble. Podría decir, a lo mejor yo estoy exagerando y resulta que es gente buena y que hace un gran aporte al país. Creo que aquí han hecho algunas inversiones, esas aulas que hay en la... Veamos, pues. ¿Ah? Fíjense que dan menos de 400.000 empleos. Nosotros somos 8 millones de trabajadores en Chile. 400.000 empleos es estadísticamente cero. Estadísticamente despreciable, no existe. Se hacen cargo de los pasivos ambientales, ustedes están acá en el norte, saben lo que significa el problema del agua, cómo contaminan el agua, cómo destruyen el recurso hídrico. ¿Y se hacen cargo de eso? No. ¿Dan empleo? No. Pero entonces le darán algo a Chile, financiarán parte de la educación, parte de la salud, qué sé yo. Codelco con el 28% aporta $4.000 por tonelada y estos señores 1.500. Codelco y el improductivo, el ineficiente Codelco que hay que privatizar para que produzca más. No sé, ¿produzca más para quién? Pero para que produzca más. Da 3 veces más, produce, es más productivo en términos de valor, 3 veces más productivo que las empresas nacionales. Bueno, aquí me corrigen y dicen que 5. Bueno, yo tenía el dato de 4. De 3. Codelco en 2008, $6.800 millones, con el 28%. Y las mineras, 5.500 con el 72%. Y eso que ellos dicen que esto se explica porque tienen que refinar el cobre, que ellos básicamente producen el 2/3 más o menos del cobre, el cobre no refinado, que es ¿cómo se llama el nombre que utilizan? El concentrado. Concentrado de varias cosas, por lo cual tampoco pagan. Entonces este concentrado tienen que refinarlo, por eso es que el aporte es menor, pero Julián Alcayaga hizo un pequeño cálculo, que me lo mandó el otro día, y hizo lo siguiente, dijo, mira, si ellos todo lo produjeran acá, el año 2008, y refinaran todo acá, tendrían que haber registrado retornos de exportación por $38.000 millones. Y el costo de refinación de lo que tienen que refinar es como $3.000 millones. Por lo tanto, tendrían que quedarse acá como registro de... Si es que ellos tienen que refinar afuera, $35.000 millones. ¿Y cuánto registraron? $25.000 millones. Hay $10.000 millones que desaparecieron. ¿Y por qué desaparecieron? Muy simple. Evaden impuestos. Esconden utilidades. Durante 10 años, las empresas mineras no pagaron ni un solo dólar de impuestos. Durante 10 años, Chile perdió $50.000 millones porque ellos no pagaron impuestos. Pero además perdió porque al entrar toda la minería privada, hicieron bajar el precio internacional del cobre. Y lo que aportaba Codelco se redujo sustantivamente. Entonces, estos señores son pura pérdida, pero total y absolutamente pura pérdida. Pérdida económica, pérdida ambiental, pérdida social. Entonces, ¿qué gana Chile? ¿Cuál es el beneficio que nosotros tenemos de hacer esta asignación de recursos? Preferimos pagarle $35.000 millones. Hemos decidido que es mejor, no sé para quién, pasar $35.000 millones para que las empresas multinacionales se lleven esta plata. Y no podemos pasarle $20.000, vean ustedes, $20.000 a una familia en 5 años para que eduque a su hijo. Y en un año le pasamos $25.000 millones, $35.000 millones a la inversión extranjera. ¿En qué mundo estamos viviendo? ¿Quién nos contó esta historia? ¿Quién nos metió en el hospital psiquiátrico? ¿Quién nos metió en el hospital psiquiátrico? Porque esto simplemente no es absurdo, esto es psicótico, esto mentalmente es intolerable, no es de sentido común. Todos los límites de lo medianamente aceptable
hasta de lo mínimamente aceptable, están siendo sobrepasados. Y esto pasa en Chile. Y entonces después uno dice, ¿por qué se movilizan los estudiantes? Qué raro. Se preguntan los medios, ¿qué será cuando este país está tan bien? ¿No? Cuando este país está tan bien y uno ve estas cosas. Ahora, eso por el lado de las mineras, que ya es un escándalo gigantesco. Hay otros escandalillos más que existen en Chile. Yo les voy a hablar ahora, por ejemplo, del tema tributario. Las empresas en Chile no tributan. ¿Saben ustedes? No tributan. El famoso impuesto a la utilidad del 17% es entendido también como un crédito de los dueños de las empresas. O sea, si yo soy empresario, tengo una empresa que tuvo 100 de utilidades, voy a tener que pagar en un año 17. El impuesto interno me va a sacar esos 17. El resto, 83, yo me los voy a llevar como ingreso mío, porque la empresa es mía, las utilidades son mi ingreso. Tomo mi ingreso, 83. Supongan que yo además boleteé por 50, ya tengo 123, 133 de ingreso. Entonces el impuesto interno me va a decir, ya, con estos 133, 130, usted tiene que pagar 40 de impuestos, porque estoy en el tramo que corresponde a pagar 40. Entonces ahí yo digo, qué mal, estoy económicamente quebrado, no me alcanza para pagar el arroz ni el pan. Entonces el impuesto interno generosamente me dice, te voy a descontar estos 17 que pagaste como empresa, te los descuento. Y en vez de pagar 40 o 50, pago 35. ¿Qué significa eso en estricto rigor? Que la empresa no paga impuestos. Que las empresas en Chile no pagan impuestos. ¿Quiénes pagan impuestos? Las viejas con el kilo de pan. 200 pesos para el Estado. Los que viven con esos 100.000 pesos mensuales apenas viven y toda la plata se la gastan en el boliche de la esquina o en el supermercado. De esos 100.000 pesos, 20.000 pesos para el Estado. ¿Y para qué para el Estado? Para pagarle los sueldos a los parlamentarios. O sea, ustedes tienen que pensar que aquellos que trabajamos y que gastamos todo lo que recibimos en el supermercado o en el boliche de la esquina, el 20% se va para financiar la mitad de todo lo que gasta el Estado. Porque el esfuerzo tributario en Chile está sobre los hombros de los que trabajan. Los que trabajan sí pagan impuestos. Y de los que consumen. O sea, son los mismos que trabajan y los que consumen. Una enorme cantidad de impuestos para sostener los salarios de los parlamentarios, que bueno, no es tanto porque no ganan mucho, eso dicen ellos. El salario de los parlamentarios, el presidente de la República, y todos los gastos de educación. Entonces cuando una presidenta como la compañera Bachelet, ¿no?, dice, le vamos a dar un bono a los más pobres, a los que tienen pensiones de 100.000 pesos, un bono cada 5 años de 20 lucas. Dice, pero si esta señora le da un bono de 20 lucas todos los meses a la compañera Bachelet, se sacan la plata de un lado y se la ponen en otro. Porque el esfuerzo tributario está sobre los hombros de esas personas. Y el señor Angelini, el señor Lux, el señor Mate no pagan impuestos. Se deshacen de esa obligación. Y eso pasa en Chile. Porque la ley tributaria, que es el fruto de lo que hacen nuestras honorables autoridades en el Parlamento, ellos hacen estas leyes y nosotros los elegimos a ellos. En el nombre nuestro hacen estas cosas. Y entonces esto pasa también porque nosotros hemos tolerado. Ahora, además, la carga tributaria en Chile es muy baja, 19%, en los países de alto desarrollo es 38%. Por lo tanto, podríamos incrementar la carga tributaria, obviamente de una manera distinta como está hoy día, y podríamos tener los recursos suficientes. Otra cosa absurda, y con esta es lo último que les voy a mencionar para ir cerrando, porque no vamos a estar contando tristezas toda la tarde. Tenemos para 4 horas más de ciertas como especialidades que tiene nuestro país. Esta es otra. Nosotros gastamos 0,3% del Producto Interno Bruto en educación.
Producto social. Voy a tratar de acostumbrarme a volver a hablar de esa tecnología que usábamos antes, producto social. Del producto social, o sea, del esfuerzo de trabajo de todos los chilenos, gastamos ahora un 0,3% del Producto Interno Bruto en educación superior. Pero gastamos 3,6% en defensa, gasto militar. Sí, como raro, ¿no? O sea, yo prefiero, como país que decidió, ustedes han decidido, todos han decidido. Si es que yo les digo eso porque esto es una decisión, esto hay que pensarlo así, ¿no? Lo que pasa en Chile, las decisiones políticas, en una democracia y en cualquier lugar del mundo, son la responsabilidad del pueblo soberano, que deposita su representatividad en ciertas personas que, entre comillas, genuinamente, honestamente, deberían representar nuestros intereses. Pero no lo hacen. No lo hacen porque están por este maridaje entre la política y el dinero. Esta cosa es impresentable, pero así funciona Chile. La influencia incontrarrestable del poder del capital transnacional y de estas 10 familias chilenas toman las decisiones por lo que ustedes comen, lo que se educan, lo que se visten, lo que leen en la prensa, lo que ven en los medios de comunicación. Ellos toman decisiones por nosotros y nos arman la vida, nos estructuran la vida, nos definen hasta, son dueños desde el hospital donde nacemos hasta el cementerio donde nos entierran. Está linda la cosa. A mí por lo menos eso no quiero que me siga pasando. Me pasa porque no puedo evitarlo, hago lo que puedo para que eso no sea así. Pero si todos hiciéramos lo que pudiéramos, si todos tuviéramos una actitud políticamente correcta, ¿no? Y no toleráramos estas cosas y le quitáramos la confianza a quienes han deshonrado nuestra confianza como pueblo, este sería otro Chile. Y la responsabilidad, uno podría criticar a Piñera, podría decir que es un presidente de la República que ha hecho su fortuna de manera no muy transparente, no muy correctas, ¿no? Porque no sé si se acordarán del caso del Banco de Talca, pero es más o menos parecido a lo que pasó con la Polar, ¿no? Más o menos así, ¿no? Acuérdense que estuvo perseguido por la justicia. Nosotros tenemos, es que es terrible. Alguien que debería estar en la cárcel está en la moneda. Y es cierto, si él es un hombre que no tiene, su comportamiento a cargo del Banco de Talca fue oscuro, nunca se supo. Lo salvó su hermano, gracias a la dictadura y a la extinta ministra de Justicia de entonces, ¿no? Pero además es un representante de la oligarquía financiera. Si lo único bueno que tiene que Piñera esté ahí en la moneda es que se sinceraron las cosas. O sea, ¿quién manda en Chile? Los bancos, la AFP, los retail. Esos son los que mandan. Esos toman decisiones por nosotros. Esos ordenan el país en mi nombre. Bueno, y además deciden estas cosas. Vamos a gastar en armas de destrucción, en instrumentos de muerte, en instrumentos de violencia, el 3,6% del Producto Interno Bruto, y en elementos de creación, de construcción, de desarrollo, de ilustración, 0,3%. Esa es una decisión política. ¿Qué tipo de sociedad estamos construyendo? ¿Qué tipo de mundo es ese en el que se prefiere la destrucción, la muerte, a la construcción y a la ilustración? Son preguntas que uno tiene que hacerse y son absolutamente correctas, porque esto tiene consecuencias de futuro. No es una cosa así que de la cual yo puedo pasar, esto me va a costar a mí, a mis hijos, a mis amigos. Mi vida va a ser distinta, porque es distinto un país en que yo destino 5% del Producto Interno Bruto, del Producto Social, en educación y solo 1% en violencia. Estoy construyendo y no estoy destruyendo. Estoy generando, estructurando el ordenamiento social y político en torno a otros valores. Y esto está reflejando un ordenamiento valórico, una opción política que dista mucho
de los procesos que conllevan a los países, a los pueblos y a la sociedad a estados superiores de existencia. Esto es una negativa decisión que tiene consecuencias y las tendrá graves.